Bueno, no, Diego, es que no me deja salir mi mamá. Pero, Oye, ¿qué? pero no me cuelgues. Ya se te olvidó, hombre. Oye, pero no me cuelgues. Porque quiero oír tu voz. Quiero oír Exactamente. tu voz. Eso es lo que vamos a hablar hoy de los teléfonos. Jaime, arráncate con un chistorrín. No, pues, oye, no, pues cuál chiste, era puro drama, pero pues es que la gente, los chicos de hoy, no van a saber qué onda con en realidad el sufrimiento que era el teléfono con cable, ¿eh? Con No cable. había inalámbricos. Y, Bueno, más algunos. sufrían los papás, más que nosotros. ¿Por qué, Carlos? Dímelo todo. Es que en principio, en los años 80, para empezar, no en todas las casas había teléfono. O sea, eso era lo primero. O sea, por ejemplo, en mi casa creo que al principio, los primeros años que yo tengo recuerdo, no había teléfono, pues. Entonces, era muy común, por ejemplo, que a veces el vecino o en una tiendita había teléfono y entonces si se quería alguien comunicar contigo, llegaba un niño y de, oiga, le hablan y vaya y contesta y la chica, no. Sí, Sí, qué padre. Sí, Ibas a la tiendita acá y ¿qué pasó? Oiga, pues es que mañana voy a ir para allá, o lo que sea, pues lo que te iban a decir, te tenían que avisar y claro, en la tiendita te cobraban una lana y el vecino si era buena onda pues no te cobraba y si es que no te encajabas, o sea, de hacerlo diarios. Sí, hasta los vecinos cobraban, muy cierto. Y eso que a nosotros no nos tocó, lo de 1920 y tantos, de que ni siquiera tú podías marcar. Nosotros ya era un lujo. Antes descolgaba sí, con operadora. Una operadora te decía a dónde desea hablar y ellos se tenían que comunicar. Nosotros ya podíamos en el libre albedrío picarle a los botones a donde queríamos, no a los botones, porque primero era ya estás disco, hablando muy del futuro. No, estamos en 1983. Estoy atrapada entre el siglo pasado y este. Sí, no, estábamos en 1983-84, en donde pasaban muchas cosas y simplemente lo que sería muy contrastante al día de hoy es esa falta de inmediatez, pues, ¿no? Porque ahorita de repente sales de tu casa, vas en el carro y te habla tu vieja y te dice, oye, ¿me puedes traer algo de la farmacia? O sea, si sabe que vas, ¿no? Acá estamos hablando de una ida a la tienda, una ida a la farmacia. Pero ¿qué pasaba cuando tú de repente tenías que ir a Chapala o a una ciudad más lejos? O a donde vivía Carmen, que ya era larga distancia. Sí, larga distancísima. Larga distancia, y espérense, el otro día me enteré que fuimos de los primeros en tener teléfono porque mi papá conocía a unos de Telmex. Y Ferrocarril. Para que llevaran ahí el cablecito puesto, ¿eh? Y fiestota con banda hicieron y todo. No, pero ¿sabes a lo que me refiero? Es que ahora o sea, estoy hablando de ese como un mandado, pues, así de la tienda o de la farmacia. Pero ¿qué pasaba cuando alguien se accidentaba y puta, tú te tardabas un montón en saber? Pues, o sea, cosas como esas sí creo que eran como muy graves y que sí sucedían tal cual en los 80s, ¿a poco pues, no? Pues déjate de la inmediatez, ¿no? O sea, la información, ¿no? No hay como ahorita, vamos a buscar un teléfono y está Google y de inmediato, ¿no? Antes teníamos, bueno, no hace tantos años, todavía existía la famosa sección amarilla, ¿no? El directorio famoso, que eran libros, depende de la ciudad, de lo grande de las ciudades, pero era un libro amarillo y un libro blanco. El libro amarillo, que era pues como súper grueso, sí. Eran todos los negocios de toda la ciudad, que obviamente pagaban por estar ahí, y el blanco eran todas las personas o todos los que estaban dentro del recibo de teléfono. Pero entonces ahora aparecía hasta tu dirección. Es que eso te iba a decir, creo que ahora no sería posible con todo este tema de la confidencialidad. Seguramente no sería, porque si se fija, por ejemplo, en muchas películas así como retro y demás, se ve que están buscando una persona, llegan, abren ese directorio, buscan el teléfono, ven la dirección. Sarah Connor. Ah, Sarah Connor, precisamente. Por supuesto. Es de que arrancan la página, ¿no? Y ya, pues voy a hallar a este cabrón, ¿no? O sea, y hoy no sería Jaime, posible. pero no se puede eso hoy por hoy. En los Estados Unidos de En Estados Unidos se puede, pero tienes que pagar. Ah, ok. Si pagas, sí. Pago. Sí, oye, ¿no? Y bueno, y dinos de la sección amarilla, sí, no hace mucho. Yo ya estaba casada y todo. Iba un señorcito con un carrito, recogiendo como los mercados de abasto, te daba el nuevo, si le dabas el viejo. Si no se lo dabas, exactamente, no. Exactamente. Pelas.
Ese tipo de directorios como yo creo que valieron madre porque no se supieron prevenir, ¿no? Ante la tecnología y demás. Pues yo me acuerdo que se trataron de adecuar a internet, pero pues ya no funcionaba, ¿no? O sea, ya estaba, bueno, creo que no estaba el Google entonces, pero ya estaba, algo pasó, yo creo que pues más bien fue como que no entendieron muy bien cómo funcionaba esto, pero no sé si se acuerdan que de repente había, pues no sé, una vez que sus papás les decían, a ver, búscame un plomero ahorita. Y Sí, claro. ibas en chinga y estás como, güey, ¿no? Buscando página por página, plomero, y de repente, bueno, uno como, pues no sé, Carlos, que te dedicas al diseño y estás como viendo también los dibujitos, ¿no? O sea, los diseños y estás como, güey, pero... ¿Sabes algo que yo hacía de morro? A lo mejor tú también que dibujas lo hacías. Me ponía a ver dibujos que salían ahí y luego los dibujaba yo. O sea, los copiaba de los que salían ahí, pues. ¿Nunca lo hiciste? Sí, claro. ¿Y pero claro. qué dibujabas? No, pues lo que salía, o sea, un fontanero o alguna cosa que salía ahí. Porque no faltaba el que hacía fiestas y posadas y ponía los de Star Wars ahí o Mickey Mouse o pendejadas así, pues, ¿no? Ya. Pero era pues digamos, la única fuente de información de lo que estaba pasando en tu ciudad, ¿no? O sea, de los servicios y de la gente, ¿no? Cosa que ahora, pues ya tener un libro así. Que también era muy socorrido como para... Yo me acuerdo que voy a pedir una pizza y entonces abrías esa sección amarilla y abrías ahí pizzas. Sí, exactamente. ¿no? Y tenías que ver, espérate, el que estaba cerca de tu casa, la sucursal. Claro, porque el plomero... Y era el plomero en la calle 16 de septiembre, en otro lado a 1 hora de tu casa, ¿no? Y bueno, los cables, primero era un cable así. Horrible. Un rizo que se te atoraba en el pelo a las que nos colgábamos mucho del teléfono, porque esa era la otra problemática, que nos colgábamos y no lo soltábamos, te dolía la oreja y todo lo demás. Yo tenía una amiga en la primaria, bueno, en la secundaria ya estábamos, que el papá, que era un señor súper exigente, un general. Tirano, todo lo que da, llegaba a su casa y tocaba los teléfonos a ver si estaba caliente o no, y si estaba caliente las regañaba. Oye, pero es que no le pensó bien, porque algo que les iba a decir es que seguramente se acordarán que había candados físicos para los teléfonos. Sí. O sea, para que no dieran vuelta los discos, llevan un candado con llave y órale, no lo puedes usar. Exactamente, en el disco lo metían en alguno de los orificios, de preferencia en los primeros, en el 1, en el 2, y entonces ya no giraba, pero las que éramos adictas a las llamadas telefónicas... Jaudinis, levantabas donde topa los circuitos, candado. el candado, y el dedo, levantabas ese triangulito y ya tú marcabas 1, 2, 3, y ya, hola amigos. Puras técnicas que ya no sirven de nada en esto. Pero, y te voy a decir... Había otro, ¿sabes el otro, Carlos? ¿Cuál? El otro era descolgabas y donde colgabas el teléfono, que se colgaba y había unas cositas que se subían. Como un resortito. Como el resortito. Ese puro resortito, tú descolgabas el teléfono y marcabas 3, 1, 2, 3, 34, 1, 2, 3, 4. No. Caray, no, hombre, no, pues. Un chiclado morse y la chingada. Puro saca ondas como de James Bond, güey. Sí, eso sí, está muy bien. De MacGyver. Sí, de MacGyver. MacGyver, dirás. MacGyver medio pinchón. Pero yo esas dos técnicas, un éxito hasta que llegaba el recibo. No, eso justamente es lo que te iba a decir, porque en esa época hablar por teléfono era caro, pues porque te cobraban por tiempo. Entonces, si tú tratabas 10 minutos o media hora o 1 hora, te cobraban caro. Eran caras. Era por minuto como te cobraban. Por minuto, pero además de todo, aguas con las largas distancias que eran carísimas, pues. ¿No? Y para hablar para hablar a Estados Unidos era pues para que vean cómo estaba de caro. Me acuerdo que en aquel entonces, en los 80s, ya el hermano más grande de mi papá vivía en Estados Unidos, en Los Ángeles, de hecho. Y hacía una llamada una vez al mes, llamada, y entonces como era tan especial, era tan caro y tan especial, mis abuelos hacían fiesta para ir a oír, y era por 10 minutos, güey.
Y ya después veíamos, me acuerdo que yo creo que si lo tratamos de convertir en pesos ahora eran como 1,000 pesos la llamada. No manches. Sí, era algo... Sí, era muy, muy caro, muy caro. Yo me acuerdo... A Estados Unidos era así de... Me acuerdo que mi papá eran regañadas muy grandes, no por hablar a distancia, sino por las llamadas normales, pero se súper enojaba porque aparte pues había que tener el teléfono. O sea, era algo desmedido, y la verdad es que también pues uno que no tenía llenadera y pues era la novedad, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Sí, los costos empezaron a subir impresionante y dicen que a partir de ahí empezó la chistosada del candado. Y también en muchos negocios los ponían para que la gente nada más contestara y no se colgaran ahí los... Era tan caro, echar novio. Era tan cara la larga distancia, Jaime, que Carmen no tuvo novio hasta los 27 años, güey, porque les daba codo hablar, güey. No, güey, pues, no mames, güey. O a invitarle unas palomitas o hablarle por teléfono, ¿no? Exacto, güey. Pero no ahí en Plaza del Sol. Decía, le hablo por teléfono, no, mejor me lo pisteo, cabrón. Oye, pero bueno, los papás se súper ofendían, sí. Era la ofensa. Bueno, pues, ¿cuál ofensa? Pues, ¿ustedes daban dinero en aquel entonces? Lana, pues no. Pues no, era un dineral, sí era muy caro, Sí, no, y ahorita que, bueno, que empezaste mencionando eso de que no todos tenían teléfono, me acuerdo que donde vivían mis abuelos, de hecho, ahí donde hacían las fiestas estas, ellos vivían como una tipo vecindad por ahí por el centro de Guadalajara. Y Otra vez nos fue Carmen. Otra vez me fui, sí, tengo una problemática de tipo cerebral. Entonces ellos vivían como en esta vecindad y eran los únicos que tenían teléfono, eran los fifís de la vecindad, ¿no? Y entonces era un desmadre, güey, porque muchas de las vecinas se colgaban de que ella era la única que tenía el teléfono y daban el teléfono como a sus parientes y estaban hable y hable y hable. Es lo que te decía, tiempo, güey. Que el abuso es lo que acabó con el abuso acabó con ese tema. Y luego les voy a contar otra historia de terror, esa sí está muy cañona. Y eso ya fue en épocas, digamos, más recientes de cuando yo estaba en la prepa, o sea, hace un chingo, pero más reciente. Salía carísimo el recibo. Hace un chinguito. Hace un chinguito. Salía bien caro el recibo del teléfono en casa de un amigo mío. Y entonces su papá se enojaba bien cañón con sus hijos, son 3 hermanos, y les ponía unos cagues así espectaculares, pues. Dicen, no, pues sí hablamos, pero no tanto, y no sé qué, no sé cuánto. Y un día el papá como que iba llegando a la noche a su casa, y no sé qué vio raro, que se subió a la azotea, y ve, ya sabes que era un cuadrito donde llegaba así como de la calle el teléfono. Uh-huh. Pues un cable acá, bien piratón, acá como que conectado acá con el vecino. Ah, ¿también se podía? Sí, no, eso no sabía, nomás en tu colonia. El vecino en la noche se ponía a hacer pinches largas distancias y madre y media, güey. Y se lo cobraban al señor. Y ahí como qué, o sea, ¿cómo lo aplicas? Pues ya la llamada ya está hecha y de tu línea, ¿no? Pues... No, es que el señor fue directamente así, le timbró, oiga vecino, le chingada, vengo a que me pague. Yo me acuerdo que me contó el señor. No, pues ¿de qué le chingada? No, pues mira, he tenido estos recibos y le chingada, ya vi que tú te lo estás robando, cabrón. ¿Quieres acompáñame arriba a la No, que la chingada, que yo no fui, que haber sido mi hijo y acá echándole culpa al hijo y ya sabes. Pero sí, al final pues sí le pagaron y sí supieron que era él, pues. Sí, es que lo otro que sucedía es que los recibos nomás te decían, es tanto. No te decían ni a dónde marcabas, ni cuánto tiempo, entonces pues ibas y lo pagabas, a menos de que tú fueras a Telmex, que además era la única compañía que existía, y sigue casi existiendo. Sí, no, porque, o sea, obviamente estamos hablando que no había celulares todavía, ¿no? Bueno, para nosotros los mortales, porque en los 80 empezaron los celulares, de hecho. Tenías que pedir en Telmex, porque también nosotros una vez de que no, papá, te juramos que no, no, y pidió en Telmex y eran hojas y hojas y hojas, y ahí se ponía por minuto y claro que eran los mismos 2, 3 teléfonos de las mismas amigas por 500 horas cada llamada. Oigan, ¿saben qué estaba bien cañón? Que cuando, o sea, tenías una línea en tu casa, pero si tenías 2 aparatos, luego acá de que descolgabas y podías escuchar la conversación. Sí, eso estaba bien cabrón. Sí, no, me cacharon varios. A mí también. Estabas acá con 2, 3 pláticas acá medio morbosonas o algo, pues ya vale a madre bien cabrón. O echando novio y te estaba oyendo tu mamá. No, exacto. De repente yo me acuerdo, pues estaba ahí con las novias de la secundaria
y uno quedando acá bien galán y de repente tu mamá por el otro, que ya cuelgues, te estoy diciendo y toca ching. Ya vente a cenar, ¿va? Sí, ya vente, arregla tu cuarto, cosas así. Eso estaba cañón, ¿no? Además, acuérdense que eran y lo siguen llamando teléfono fijo. Entonces no te puedes ir a esconder. Ahí donde estabas parado, ahí, machito y con la frente en alto, ahí tienes que estar. Y si pasaban, si no pasaban, si te oían, si no te oían, era una problemática auténtica. Sí, ahora que estás diciendo eso de que eran teléfonos físicos, pues literalmente, ¿no? O sea, el cable junto al otro cable que iba directo a la pared. Tengo una historia muy triste. ¿Se acuerdan de Sonido 103? Sí. ¿No? Famosísima, ¿no? Entonces me acuerdo que en uno de sus aniversarios iban a regalar 103 CDs de música. Estoy hablando hace de unos 30 años. ¿De cuándo salió el CD? Sí, eran así de, no, vamos a regalar 103 CDs a la primera llamada y la chingada. Entonces hablé y que enlaza, ¿no? Porque también hablar era muy común, tratar de hablar a las estaciones de radio. Ocupado. Y siempre ocupado, ¿no? Y entonces que entra y estoy oyendo el radio en tiempo real, que era mi llamada, ¿no? Entonces, no, pues que felicidades y que acabas. Yo estaba pero emocionado, agarré el teléfono para sentarme y se desconectó de la pared. Se colgó. Se colgó la llamada y lo peor es que estaba escuchando los del radio, ¿no? ¿Qué pasó? No, amigo, y no sé qué, ni modo, la siguiente llamada. Chinguenas. Oye, ahorita que dijiste... ¡Qué tragedia! Ahorita que dijiste lo del radio, me acordé de varias cosas, pues, ¿no? De que era bien común justamente, pues, como no había redes sociales y todo, pues, digamos... O sea, era la única red social. Es lo que te iba a decir, lo más tecnológico y la red social, porque haz de cuenta que había un par de estaciones que todo el mundo escuchaba. O sea, si en tu escuela escuchaban Poder 95 tu FM, ¿te acuerdas de Poder 95 tu FM? O si escuchaban Sonido 103, o si escuchaban Super Estéreo, o sea, la que escuchara en tu escuela la oías tú, porque muchos se mandaban saludos por ahí. Entonces era como una manera como de ligue, de, pues es que le mando saludos a Raquel porque está bien bonita. O le dedico una canción. O le dedico una canción, justo eso te iba a decir. Le dedico una canción y todo, y bueno, pues no sé qué, algo que quieres decir. Y yo me acuerdo que me emocionaba, cabrón, escucharme a mí mismo en el radio, pues, porque aparte me grababa cuando hablaba y todo ese rollo. No sé si ustedes lo hicieron, pero yo sí lo hacía. Yo siempre que marcaba ocupado. Sí, yo también. Y cuando es que no, que estar bien aferrado. El único realmente, y mira que aquí los tres somos bien clavados. Fíjate, el único realmente clavado es Carlos. Aquí se mostró con ese cambio. ¿Se acuerdan? Te dejaba así bien hinchado el dedo acá de tanto estar discando, ¿no? ¿Se acuerdan de una famosa nevería por Plaza del Sol que se llamaba La Frágola? Claro. Ahora que estás diciendo, platica. Ahora que estás diciendo del ligue y la red social, era una nevería muy grande, ¿no? Que era como un restaurante, ¿no? Que me acuerdo que había famosas nieves de champaña y coñac y no sé qué, pero era una onda como muy ochentera de ir ahí con tus cuates, agarrar una mesa. Malteadas y todo, ¿no? Malteadas, un montón, como un restaurante, ¿no? Pero en cada mesa tenían un teléfono. Y el teléfono estaba en red, obviamente local, con todas las demás mesas. Entonces tú veías, mira, vamos a hablar a la mesa número 5 y la fregada, y no, pues no nos contestaron las pinches. y así, pero era también la forma como de socializar por medio de cables también. Porque además lo que pasaba en La Frágola era que normalmente, que también era una estrategia comercial muy chingona de los de La Frágola, era que pues tú le mandabas como bebidas o lo que fuera a la otra mesa, pues si eran unas chavas o lo que sea, así de que, oye, ahí te mandé unos raspados de anís o lo que sea. Híjole, no, o sea, no, sí es cierto, sí le mandabas cosas. Sí, pues. sí. Qué bueno que no te da miedo ni que te ahorquen saliendo de trabajo, ni de que te cierren el canal, Carlos. Enhorabuena. Pues yo tengo que confesar que yo nunca que se ríen. Fui a La Frágola. Nunca fui a La Frágola, pero veía los anuncios en la tele y me parecía, pues no sé si estaba más chavita o muy ñoña o no me dejaban salir. Pues ya estabas de edad, ¿eh? Ya estabas de edad, ya. Pues yo nunca fui y veía los anuncios y me parecía más alta tecnología. Esa cuadra que era el Recorcholis, la Frágola y el iceberg enfrente. Al iceberg sí iba, para que veas.
Que tenía unas ventanitas así como de barco, ¿no? Ajá, Sí, 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 no sí. de un submarino. Sí. Era un submarino, supuestamente. Yo siempre pensé que era un barco, no sé por qué. Era un submarino, según ellos. Y bueno, para variar, ya saliéndonos del tema. A ver, No importa. A ver, el cable, primero el cable era duro, súper rígido y cortito, ya con el tiempo ya y podía la enredadera, horrible también. Sí, horrible, además sí era... No era nada buena la calidad estereofónica. No era HD. Algo no era que HD, tiene varios subtemas y que es parte de lo mismo, es que como, insisto, no había tantos teléfonos, o si había, te ponían una regañada porque lo usabas y lo demás, siempre existía la opción de buscar un teléfono público. Pero teléfonos públicos no había tantos, o sea, en una colonia podía haber uno o dos cuando mucho, pero además tenía sus implicaciones los teléfonos públicos, porque de repente tú llegabas y decías, no manches, estás solo. Llegabas y descolgabas y así estaba muerto, porque muchas veces estaban descompuestos. Tenían tanto uso que estaban, o sea, se descomponían con mucha facilidad. La otra es que era muy común, no sé si les tocó a ustedes, pero a mí en mi colonia sí me tocó varias veces, que llegabas y había una fila de gente, pues, para hablar. El teléfono, sí, Entonces claro. a mí no me tocaron así de tantas personas, pero sí de 4 o 5 personas, por supuesto, y de que te tienes que chutar ahí, a lo mejor alguien nada más le iba a decir un recado rápido, pero había quien noviaba por teléfono valiéndole madre la cola que había atrás. Era de 10 centavitos, ¿te acuerdas? Los primeros. Y estaba en todo su derecho de hacerlo, pues, estaba en todo su derecho de hacerlo quien llegaba ahí, porque pues ya se había también chutado una cola. Entonces había, no sé, 4 o 5 personas y tú estabas ahí esperando. Y a veces lo que pasaba, o me llegó a pasar a mí, seguramente ustedes también, que ya cuando llegabas, le echabas tu moneda y cabrón, como que se sentía que se atoraba la moneda y valía madres para ti, pero también para los de atrás te mentaban la madre, cabrón. Sí. Porque era muy común que las monedas se atoraban, como que se atoraban mal. Ya, o sea, tenía que ir los de Telmex para abrirlo y desatorar todo el rollo. Y ese trámite podía durar días. O sea. Ese trámite que ya lo sentí inclusive como un trámite. Oye, y bueno, después pasamos a las tarjetas. Espérate, no hemos terminado con los de monedas, porque otra cosa que pasaba también, no sé si les tocó. Oye, pero era sin límite, esa era mi pregunta. No, te duraba 10 minutos o algo así, ¿no? No, creo que 3 minutos. No me acuerdo, pero le puedes echar muchas monedas por adelantado, eso sí me acuerdo. Puedes aventarle si querías mucha lana. Era como un prepago, pues, y ya, pues te avisaba como con un tono, no me acuerdo cómo era, pero te avisaba que se iba a cortar. La otra es que a veces también estaban descompuestos, pero a favor, porque a veces llegabas y conocí varios teléfonos que podías hablar gratis porque tenían alguna falla, pues. ¿Nunca les tocó? No. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Pero sí, cómo? Claro. ¿Nomás así hablaba? Te decían, oye, ¿sabes que en Plaza del Sol en tal esquina hay un teléfono y puedes hablar gratis? Entonces tú llegabas y lo descolgabas y ya te daba línea y tú hablabas ahí, pues era una falla pues del aparato, pero en beneficio de mucha gente, pues, porque pues claro que nadie decía que hablabas gratis, pues, pero sí te daban los tips y gente te decía, en tal puedes hablar gratis, entonces eso era sí como conocido. Otra cosa ochentera que no eran los tiempos de caos que vivimos ahora, pero era que esos teléfonos, no sé si se acuerdan, que de repente a los morros o a los cholos les daba por vandalizarlos y se prendían bien fácil, o sea, con un encendedor plástico de la cabina, te hacía añicos, o sea, se hacía negro así súper rápido, pues, o sea, y eso pasaba, no sé, seguramente les tocó ver algunos de esos casetas. Sí, claro. ¿No? Claro, y a mí me pasó una vez algo así, alguien hizo una broma en uno de esos teléfonos, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba lloviendo, yo tenía que hacer una llamada a mi casa o algo así, ¿no? Y agarré el teléfono y pues estaba mojado porque estaba en la intemperie, ¿no? Estaba ahí, no tenía casetas de esos que nomás eran como un cubículo bien chiquito. Y sentí mojado pues el teléfono, el auricular y todo, y no, pues como si nada. Entonces llego a mi casa y me dice mi mamá, ¿qué te pasó, no? Entonces tenía todo esto lleno de tinta. No, entonces alguien les ponía eso, pasó en Guadalajara, creo que por la colonia donde vivía por Cruz del Sur. Había gente, vándalos, nomás poniéndoles tinta negra y tinta azul. Entonces tú lo agarrabas y te ponía toda la cara y todo pues de tinta, ¿no? Y pero no, pues yo me acuerdo muchísimo de que era parte también importante
en todas las colonias, ¿no? Era como el centro de donde vamos a juntarnos en el teléfono, ¿no? Pues para hablarle a fulano, porque pues no era tan Sí, tan, sí, tan es común, que... Además era típico hablar por teléfono al que te gustaba o a la que te gustaba y nada más sean bueno y tú no decías nada. Ay, eso es lo que iba a hablar, Eso es Carmen, peor, ¿ya ves? Eso es lo peor del tema. Eso, Pero- eso voy a decirlo porque sí, eso como que lo hicieron las niñas de Guadalajara en los 80s, que a mí me pasaba mucho con las novias de la secundaria, que hablaba y nomás se oía acá como, pero no como caliente, sino como la respiración, ¿no? Acá como que aquí estoy, pero no voy a decir ni madres. Y tú acá como pendejo. Y después ya mi mamá o contestaban y no, bueno, y nomás oías a tus papás decir, bueno, y tú acá, chin, es esta morra. Pero Sí, a ver, pero- ¿por qué hacían eso, Carmen? Ya quiero saber el misterio. Era porque solo quiero oír tu voz. Exactamente. Tal cual, como decía Talía en la canción, era para oír la voz del que te gustaba y ya, y si te contestaba la mamá, el papá, la hermana, alguien más, inmediatamente colgabas. O sea, era Eso. muy tonto y muy evidente. No, y a los jefes les super cagaba eso, porque Claro. obviamente ellos sabían, estos pinches morros están ahí nomás jodiendo, güey. Pero eso Además, para mí me te parece... tenías que parar a contestar el teléfono, no era que tenías el teléfono ahí. Es que para mí eso es el más terror de todos en ese sentido, pues, o sea, haber crecido en los 80s con esa limitante, porque la neta, vamos siendo bien honestos, ahorita, y ya seguramente lo han visto con conocidos y demás, ¿no? De que el güey mamón de que, ¿qué onda? Ya voy a pasar por ti, ¿eh? En el WhatsApp. Y la morra, sí, ya voy. Bueno, no me voy a bajar, ¿eh? Yo ahí en el carro, te aviso cuando ya llegue. Y ya sabes, el mensaje de, ya llegué. Y la morra, bueno, nos vemos, bye. Y antes uno tenía que machinarse bien cabrón, güey. O sea, tenías que machinarte, número uno, para hablar por teléfono o te esperabas hasta que en el momento que te contestara quien querías, o número dos, pues se te quitaba la pena el momento de, señor, estoy buscando a Leonor, ¿me la puede pasar? Y así de, no, ya está dormida. Muchas de esas cosas, ¿a poco no? No, es que sí, güey, se salió con su mamá. Y... Cuando contestaban sus jefes era así de terror, güey. Pero los papás eran así. Bueno, sí, ¿se encuentra Lupita? Pero los papás Lupita, eran muy... ¿qué pedo con nuestros nombres, güey? Leonor, Lupita. Leonor, como de doña, va, como de anciana. Sí, güey. Pero el punto es que los papás también en esa época pues eran como más machos y si eran mucho el rollo como de no, se está bañando, o no, se fue con su abuelita. Y a mí me tocó muchos pretextos de esos cuando de, oye, es que te hablé ayer. No, ahí estaba y así de, cabrón. Entonces, ese era el primer paso y el segundo paso era que si querías ir tú por una morra en esa época, pues, o sea, nada de que aquí estoy afuera y le tenías que timbrar y tenías que pasarte. Ya o sea, qué miedo, güey. O sea, sí, de verdad, creo que sí teníamos más acá de estos en el pasado, ¿no? Pues obviamente eran otros tiempos y pues no había de otra. No había otra. No. Pero éramos más cabroncillos, más warriors, pues, ¿no? Sí. Oye, pero también uno se quemaba horrible cuando marcabas el papá y le colgabas, volvías a marcar la mamá, le colgabas y ya te decían, a ver, contesta tú, Brian, para yo no verme como sus nombres. Sí. Brian, contesta. Uno muy fresa agarraste. Brian, ¿eres tú? Y entonces ya decían, esta es la que te estaba marcando, es la que cuelga. Sí está cabrón. La loca, era ¿no? muy evidente. No, es la pero loca la que te hablaba. Sí, las niñas hacían eso, ¿eh? O sea, era de no contestar. También los hombres, güey. Yo no, güey. Yo sí lo llegué a aplicar. Tengo que decirlo que sí. No, igual y si yo llegué a colgar era porque me contestó el papá así de, güey, pues estamos hablando, éramos niños, güey. Entonces así decías, no mames. Y probablemente el papá era mucho menor de edad que lo que somos ahora, güey. Sí. Muy probablemente, güey. Muy probablemente. Pero garantizado. Chinga. Oigan, ahí les va otra cosa que sucedía. Eso está bien padre porque creo que se haría rarísimo a cualquier persona de una generación reciente el hecho de que tenía servicios conforme marcaba ciertos números. Por ejemplo, les voy a decir, si tú marcabas el 030, te daba la hora. Entonces así de, ¿qué horas son? No traigo reloj. Pues deja marco. Y era muy común, ¿eh? Era muy común porque también, o sea, hablando ya como que generalizando más o menos en los 80s, no todo mundo teníamos relojes, güey. No. Entonces había o el de la sala y a veces si no está ahí, tu mamá te decía, habla al 030 a ver qué horas son. Exacto. Oye, ¿y cobraban esas llamadas?
Seguro que sí. No creo que te los incluyeran. No, según yo eran gratis, ¿eh? Eran parte del servicio de Telmex. Pues ojalá, porque pues sí era muy caro de por sí. Porque era también diversión, ¿no? Vamos a hablar, nomás a lo pendejo, güey. Yo me la pasaba hablando para ese tipo de servicios. Sí. A mí me encantaba hablar el de la alarma. Había una alarma. Justo ese es el que te iba a decir, para que te despertaran, y ese era el 031, a sus órdenes. Y decía, sí, te contestabas, es cierto, una sí, como hotel. No, es que bueno, era una operadora. En aquel entonces no había llamadas robots, o sea, contestador, no, era gente de verdad. ¿No? Como las chicas del cable. ¿No? Gente contante y sonante, que estaba ahí de carne y hueso, y eran los que te hablaban, buen día. O changuitos como los Picapiedra, ¿no? Así. Así. ¿No? Pero el 031 era ese. Y luego, si quieres hacer una larga distancia nacional, tienes que marcar el 020. Y si era internacional. Pero te tenían que también que comunicar, ¿no? Sí. Y si era internacional, era el 090. O sea, eran dos números y en los dos números te contestaba una operadora, evidentemente. Lo cual me lleva a otro tema también relacionado con el teléfono ochentero y que, según yo, en algunas comunidades sigue existiendo algo parecido. Pero era, por ejemplo, mi familia, pasábamos mucho tiempo, que también es tu familia, Carmen, en Cuyutlán. Entonces, en Cuyutlán era como un pueblo olvidado de Dios. Era un pueblo... Sí, ya sé cuál es Entonces, tú querías hablar por teléfono, tenías que ir a un lugar que era un locutorio, que tenía varias como cabinas y que tú le decías a la persona, oye, te voy a anotar aquí el teléfono al cual quiero hablar. Entonces, tú te metías a la cabina y de repente ya sonaba el teléfono, tú lo descolgabas y tú veías que por acá estaban tal cual como si fuera de los años 20, güey, acá conectando cablecitos y botones y la chingada. Porque te decía, o te decía, ya contestabas y te decía, no, señor, es más ocupado. ¿Le intento otra vez? Sí, tú inténtale. Y otra vez. Ya me contestaron, se lo paso. Y acá, bueno. Sí. Era un rollo. Y se enteraban ahí del chisme todo el mundo. Había unos de cabina. Es lo que te iba a decir. Yo me acuerdo. Había unos de cabina que cerras una puertita así, muy, muy old y todo el rollo, así con vidrio y todo. Y sonaba ya dentro del teléfono. Y había salita de espera porque muchas veces había fila de gente y te puedes tardar en querer hacer una llamada para decir una cosa bien X, media hora, 40 minutos, lo que sea, pues, ¿no? Entonces, yo fui varias veces con mi mamá, con mi papá, a hacer esta clase de llamadas. Me acuerdo muy bien ahí en Cuyutlán. Cuyutlán es un destino de playa. Acá paradisíaco. No, digo, que sigue teniendo el mismo servicio de digo, para la gente que nos está escuchando por allá, en Israel o Bogotá y la chingada. Esquina con cuál. Para que sepan de qué estoy hablando. Pero eso estaba cañón, ¿no? O sea, eso sí estaba muy, muy raro. Sí, qué padre era. Y también era fulanito, le habla, ¿quién es usted? Que si está tal, todavía si no estaba, que no estaba. Y te cobraban menos. Pero todo eso era muy carísimo. O las llamadas por cobrar, ¿no? De que, oiga, le habla. Sí, las llamadas por cobrar, ¿no? Sí. No sé. Sí, bueno, en celular existe, creo que sí. Creo que, bueno, entre México, Estados Unidos y Canadá ya no hay larga distancia, ¿no? Igual ya de ser como para Europa, me imagino que todavía sí debe de haber, pero sí, la llamada por cobrar también era muy, muy usada. Yo, por ejemplo, cuando pues ya de un poco más en la prepa, ya me iba a Puerto Vallarta a hablarle a mis papás de que ya llegué y era llamada por cobrar, porque pues me quería gastar la lana en chelas, ¿no? No en larga distancia. No, y menos para hablar a mis papás. Que paguen ellos, ¿no? Que paguen ellos si quieren saber si vivo o muero. Y luego ya viene la época que decías tú, Carmen, ¿no? De que creo que eso ya es más tirado a los 90s, de las tarjetas telefónicas, la Datel, que también, pues, para los millennials y las nuevas generaciones, los centennials y demás, pues claro que tampoco se acuerdan, pero tú ibas a la tienda, comprabas una tarjeta de 20, 50 y 100 pesos, 100, creo. Ajá. Y o 200 creo que también había. Y ya, pues era una tarjeta de prepago con un chip que tú llegabas y metías a tu teléfono y hablabas por teléfono tal cual, ¿no? Pero el cambio, ¿te acuerdas el diseño? O sea, cambiamos de los de plástico, de acrílico, a unos de aluminio que se veían súper chingones, diseño industrial. Todavía hay algunos aquí en Guadalajara. No se podían quemar. No sé cómo funcionan, pero he visto aquí en Guadalajara todavía hay algunos, no sé cómo funcionan. Sí, hay alguno que otro. Yo también digo, ¿servirán o no servirán? Ahí por donde vives, Carmen, igual y todavía hay.
Sí. No, ahí Una ya, señal de humo. acaba de llegar el cuernófono. El cuerno. El de Pedro Picapiedra, Sí. autografiado. Oye, y bueno, a mí me caía gordo porque te tienes que gastar a fuerzas todo eso en una tarjeta. Y si querías hablar rápido, o sea, fuerza tenés que comprar la tarjeta de Telmex, era Telmex Móvil, ¿o cómo se llamaba? Una La Datel. payasada de... Era la Datel. La La Datel. Datel. Y luego Y no ya- se acuerdan. No. No, te sentías muy pop-off y muy gran tecnología, introducir la tarjeta y ya marcabas, y yo me acuerdo que era, no sé, 100 pesos, y apenas te contestaban bueno, y ahí ya ibas viendo. Ah, sí estabas viendo. 40, No mames. Sí. 0, ¿qué? Era un Sí, robo sí, toda la cierto, vida. ya me acordé. Era un robo. Y luego yo me acuerdo que cuando salieron esas tarjetas, como que ya sabes, Fundación Telmex y puro arte cada de Huichol y cosas bien chingonas. Ah, sí. Y al último, puro pinche anuncio, así como que no hay que vender el espacio, órale, cabrón, y la chingada. Ujú. Y luego mi papá tenía una bodega en el mercado de Abastos en esa época y empezó a vender tarjetas de la tele. Y dije, ¿por qué estás vendiendo tarjetas de la tele? Dice, pues es un gancho para que la gente venga y porque a veces compra la tarjeta y luego ya compra alguna otra cosa. Dice, porque en realidad la comisión que les daban a ellos era, pero centaverísima, pues, o sea, realmente no era negocio, pues, vender esas tarjetas, pues, realmente era justo por lo que lo hacía mi papá, como por no quedarte atrás en dar ese servicio, ¿no? Pues está, o sea, en los plenos 80, el pleno monopolio de todo, ¿no? O sea, de Pemex, de Telmex, y está cabrón, ¿no? Otra Sí. cosa que era muy bonita eran las bromas telefónicas, ¿no? Que eran Muy bonito. bien elaboradas, ¿no? Yo, por ejemplo, y eso me acuerdo perfecto que con unos amigos, no sé quién me dijo, güey, te anoté este teléfono. Si tú hablas a este teléfono y preguntas por Macrina, güey, se pone una emputada la señora, güey, y te mentan la madre, pero cabrón, güey. Entonces, imagínate, se lo pasaban el número telefónico así todo el mundo, güey, y yo me gastaba dinero en ir al teléfono público y así de, oiga, estoy buscando a Macrina, chinga tu madre, morro, y te vas a morir, y la chingada, y la chingada. Sí, es cierto. ¿Y qué era? ¿Y por qué era? ¿Nadie supo? Ni idea, ¿eh? O sea, yo nada más sabía que si Pobre hablabas ahí y mujer. preguntabas por Macrina, te mentaban tu madre. Y también había muchas cosas. Yo, por ejemplo, había un programa de radio, digo, por acordarme de alguna broma, que era Los Radiofantasmas, seguramente lo recuerdan. Sí, claro, claro. Entonces yo, por ejemplo, hablaba ahí, y pues mucha gente hablaba para hablar de sus experiencias paranormales y demás. Yo una vez hablé y decía, no, pues estaba por ahí en un campamento y de repente vi una figura antropomorfa, así peluda y así con orejas y todo, y se movía para un lado y se movía para el otro, y fuimos mi papá y yo con linternas y todo. Dije, no manches, esto está muy cañón. O sea, yo metiéndole mucha galleta en el relato, y le digo, y de repente empiezo a escuchar, no hay problema, y que lo uso, y era Alf. No mames, la chingada, bien emputado el güey, el locutor y la chingada. Porque aparte todo eso sucedía al aire, pues, y aparte era Sí, en vivo y a todo color. 12 de la noche, 1 de la mañana, todo el mundo súper miedoso y diciendo que era Alf y la chingada, ¿no? Entonces, digo, de morro te daban un montón y había muchas bromas más, pues ahorita no me acuerdo, pero seguramente, es más, que nos dejen los comentarios en este video de Qué bromas hacían, porque debe de haber muchas, ¿no? Y ¿sabes qué? Que también en los 80s no había forma de saber quién te estaba hablando, güey. No, como ahora, ¿no? Era pues imposible. Y aparte había gente que se equivocaba y seguía hablando un chingo de veces, güey. Oye, está fulanito que aquí no vive. Que acá No, como 20 veces, no, cabrón. Y ahí no te vas, mames. si se equivocaban con algún número en la sección amarilla o en el directorio, pues ya te jodían toda la vida o todo ese año, güey. Ya. Uh-huh. Sí, yo me acuerdo que una época estuvieron hablando en mi casa y creo que preguntaban si era el Holiday Inn o no sé qué, pero fue durante meses que hablaban y este no es el número de que seguramente en algún lado. Pero el Holiday Inn de Tanzania, yo creo, de tan lejos que vivías, ¿no? Sí. No, otra cosa que me acordé también de bromas que sí hice, perdónenme todo el mundo de que le hice esa broma, pero es que también no había forma de corroborar, pues, ¿no? Pero yo hablaba, por ejemplo, y pedías de cuenta 7 pizzas y las mandaba a casa de un amigo. Entonces llegaban y no, yo no las pedí, la chingada. No, aquí está tu dirección y la chingada. Y no, yo no las pedí, la chingada. Y van para atrás, cabrón. Sí, antes no Si te alguien ponían. reconoce esa voz, Fui yo. ya este güey ya está confesando.
Oye, y bueno, antes de las tarjetas esas de los teléfonos públicos, pasamos a los teléfonos inalámbricos, que no tenían cable y era una cosa. No, ya eran de fifís. altísima Ya tecnología, eran de ya alto eran poder. fifís, Un y era paso, digital. un paso antes de los inalámbricos estaban los teléfonos de góndola. ¿Cuáles Teléfonos de Es que no eran los que eran así, era como si fueran larguitos, haz de cuenta como un pan de hot dog, pero de plástico. Ah, así, sí, grande. cierto. Y Planos. tenían el disco así como abajo de la tapa. Ah, sí, cierto. Y eran los de góndola. Y ya Había tenían esos. unos botones, unos ya tenían botones también ahí. Pero Y eran como con sonidito, ¿no? Una melodía. Ti, 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 ti. Dices, no, ya estoy en el futuro. Y de hecho le podías cambiar el tono de ring también. Ah, Sí, sí, no, había por eso uno ya. o dos ringtones, entonces eso ya era demasiado. Sí, es y que el ya ring ahí ya era- ochentero también eran, ¿se acuerdan de unos labios? Sí, Ya los diseños. Ya Mi empezaba el mamá era diseño. súper fan de tenerlos como los victorianos. Como unos sí, muy, sí, sí. Mi muy abuelo Esos eran traía- pesados, bien Sí, padres. ¿qué pedo con este teléfono acá? Bueno. Sí. Eran de metal, güey. Sí, eran de Sí, metal. eran súper pesados. Sí, Bueno, eran de pues metal como con resina que simulaba ser así como, ¿cómo se llama? Como marfil, ¿no? Sí, sí. exactamente, sí, como marfil, mármol, o yo no mármol. sé qué cosa Y muy luego popó, por abajo tenían como terciopelo y la chingada. Para que no se para que derrape. no rayara. No, yo me acuerdo de varios modelos ahorita que estaban platicando de eso. Me acuerdo de unos que eran así como los clásicos, pero eran transparentes y con neón adentro. ¿Se acuerdan? Ah, sí, cabrón, no, ya Sí, estás sí, hablando y se veían de... todos No, los se veían todos los cables y circuitos, eso. güey. Sí. Eran transparentes, así de plástico transparente. O sea, era el normalito, el más ochentero, pero Ujú. transparente y tenían adentro como una especie, no sé si era neón, pero tenía luz de color. Entonces, Y cuando sonaba, cuando ajá, sonaba, era que se prendía. Y perrísimo. luego Órale. había otros clásicos que eran así como de Mickey Mouse. El de Mickey Mouse era el que te iba a decir, un clásico. El Mickey Mouse parado y aquí Sí, el ya lo auricular. estabas, ¿no? Sí, pero ya los que dice Carmen, los inalámbricos que tenían una antena, güey. Sí, sí. Y me acuerdo que de faroles Como acá, de vamos a la televisión. cochera a hablar desde la cochera. Bueno, y acá, no mames, los vecinos acá, qué pedo con esos güeyes, traen el futuro. Como de televisión, ¿no? La antena. Y ya se oye, sí, como de radio. Táctil. Sí. Y ya se oía bien gacho, o sea, ni estábamos Eso tan que lejos. te iba a decir, te alejabas 30 centímetros y ya soy de la chingada. Sí. Y la otra, la pila duraba 3 segundos. Sí. No Te me acuerdo. alejabas y ya te quedabas, bueno, se le acabó la pila y caliente la oreja, la cara, quemadura de 3er grado por estar colgado con el teléfono, pero eso te sentías muy pop-off, que ya te alejabas de tus familiares, de tus padres, y ya no podían escuchar lo que decías, que seguramente era una estupidez. Fue el preludio Ay, al celular, porque ya empezaban a salir los celulares en México también, a Sí, finales eran de los esos 80. ladrillotes. Y esos eran todavía muchísimo más caros todavía. No, ya estás hablando llamar ya. ahí. Pero llamar ahí era carísimo. Sí. Yo me acuerdo Era que ni mi de papá- chiste marcar un celular. Que de hecho, sí es eso cierto. había también en los teléfonos fijos. Ya después podías poner, porque mi papá esa luego nos aplicó, y tú bloqueabas los números. Ibas a Telmex y le decías el número tal, bloqueelo que no lo pueden marcar. O los celulares. Amigas, y podías poner, aquí no hay llamadas a celulares, prohibido. Y no salen llamadas a Y celulares. luego, ¿se acuerdan también que hubo una época en la que Telmex te empezó a vender también un identificador de llamadas? Sí, Un claro. aparatito, o sea, era un aparato que le conectabas al teléfono por separado, era así, con una pantallita donde sonaba y decías, ay, no, me están hablando del banco, deja y no contesto, no sé, pues. Sí. Pero sí ya podías identificar pues, el número, pues, que ya después pues, todos los teléfonos lo tenían, pero te lo vendían el identificador y tenías que comprarlo a fuerzas en Telmex. Y ya después en la Fayuca, pues... tenía una cuota, ¿no? O sea, el servicio no era gratis. Mensual, no, tenía una cuota mensual. Ya después farolearon de gratis, lo incluye. Pero si tu teléfono no tenía pantallita, gracias. Es que todo el mundo, bueno, algo importante que hay que decir es que cuando era, pues, era un bien de todos los mexicanos Telmex, pues la realidad es que era cuando era más caro, pues. En realidad, todos los beneficios vinieron cuando Carlos Slim compró a Telmex. Uh-huh. Y hizo una empresa privada, pues la verdad es que todo el mundo gozamos de esos beneficios, pues. Que alguien muy nacionalista podría decir que, pues, que qué gacho, que ya no es algo de México, ni chinga, pero
pues la verdad a todos nos vino mejor pues ese movimiento. Pero sí, los celulares, yo me Y acuerdo él se hizo más riquillo desde chiquillo. Pero está bien, pues se lo ha ganado, ¿no? Ahí Al hay final de cuentas, un tipo meme de hace algunos años que dice que están dos parejas peleándose y dice, mientras tú y yo nos peleamos, el único que gana es Carlos Slim. Y Carlos Slim está así con billetes, entonces riéndose, ¿sí? Entre más larga sea la llamada, solo había un ganador. Yo me acuerdo que mi papá me prestó un teléfono celular de los primeros que había, o de los primeros que había aquí en Guadalajara, que era así, era Yusacell, me acuerdo, y era así, muy ancho, no estaba tan grande como de esos que dicen de ladrillo, estaba muy ancho por la batería. Y todavía se le sacaba una alita así para que hablaras. Y tenía una antena fija, así muy grande, que pues no podías ni subir ni nada, pues. Entonces, o sea, es que me da mucho pendiente cuando andas en la noche en los bares y no sé qué. Entonces yo lo traía y ¿Andabas de farol con tu celular? Bien poquita gente traía. Como todos en Guadalajara que traían celular así, lo traían en el cinto. Sí. Así como pistola de vaquero. Como narco, ¿no? Sí, pero estaba muy pesado y algo que me acordé es que si ahorita nos quejamos de que no le duraba la batería a nuestros teléfonos de hoy, no manches con los de esa época. O sea, cuando ya querías hablar, ya no tenía pila, cabrón. O sea, ya estaba apagado el pinche teléfono, güey. Uh-huh. Y aparte, esos, yo creo que como muchas cosas que hemos dicho, esos de seguro que sí nos daban radiación, cabrón, güey. Sí, y no eran para nada smartphones, ¿no? O sea, la pantalla era monocromática. Se veía como Game Boy, cabrón, así la pinche pantalla. Porque ni siquiera tenían juego de ese, el gusanito, ni nada. O sea, era solo números y ya, pues, ¿no? Y ya después, pues, hubo otros que ya empezaron a revolucionarse poco a poco, porque la verdad es que yo creo que también el progreso de la telefonía celular, al menos en México, fue lenta en un principio, pero después se fue en un pico muy alto, pues, ¿no? O sea, llegó un punto en el que todo el mundo ya tenía, y además hubo muchas compañías que a la postre desaparecieron, por ejemplo, como Pegaso, que yo tuve un celular Pegaso porque era más barato las cuotas y demás. Estaba Pegaso, estaba Yusacell y demás. Y luego también... ¿Yusacell ya no existe? Ya no, ya es AT&T. Lo compró AT&T. Y la otra que se nos está olvidando también que tiene que ver con los teléfonos eran los beepers, cabrón. Ay, tírame un bipazo. Tírame un bipazo. Es lo mismo, otra vez decirle un chisme a alguien, o sea, triangular la información. Que no le importa, que no le interesa nada. Sí, imagínate lo que saben esas operadoras que estaban ahí, casi siempre eran mujeres y también había hombres, ¿no? Sí. Pero cuenta cómo funcionaban los beepers. Tú hablabas a una estación, era un número fijo para todo el mundo, y tú hablabas y era como una operadora, pues. Entonces te contestaba una operadora y te decía, ¿cuál es su mensaje y para quién va a ser? No, pues para tal número. Entonces ya le anotaba el número y decía, ¿cuál es su recado? A mí me pasaba mucho que un amigo mío que tenía un beeper, que es un amigo común de Jaime y mío que se llama Armando, por la chamba traía un beeper. Entonces, pues tú conoces a Armando, o sea, todo el tiempo son bromas y le chingada. Entonces yo le hablaba y le decía, sí, mi recado es, báilame la suavecita, que la tienes muy sabrosa y la chingada. Entonces ya, sí, el güey se cagaba de risa de imaginarse que yo le había hablado a una operadora y le había dicho eso porque le llegaba el bipazo y era de, báilame la suavecita, muy sabrosa. El güey, no mames, y la chingada. Y al rato así, y le mandaba, no sé, 3 veces al día así. O sea, imagínate lo que estás diciendo, es inconcebible para esta nueva generación que es tan fácil mandar un texto. Antes tenías que hablar con otro humano para que literalmente le mandara un texto a un dispositivo que no es tu celular. Exacto. No, y luego, además de todo, lo más gracioso, lo que más me daba risa, al menos por dentro, era cuando me corroboraba el mensaje, lo que te iba a decir. La operadora así de... Te tenían que corroborar, ¿sí? Señor, su mensaje es, báilame la suavecita que la tienes muy sabrosa. Así es, y le chinga, ¿es correcto? Sí, bueno, lo voy procedo a mandarlo y ya. ¡Pip! ¡Bip! Porque aparte de todo, ni siquiera llegaba inmediatamente el mensaje. No, tardó 5 minutos en llegar, pues. Sí, sí, es cierto, no era inmediato. Entonces tú eras de los igual, ¿no? El cinto como de Batman, el beeper. No, yo no traía celular beeper. Armando traía beeper. Ah. Y pues, o sea, ya en la noche. Y luego salió el Nextel, ¿se acuerdan? Ah, pero ese sí duró mucho tiempo el Nextel, ¿no? Nextel, sí. Que era otro celular, que era como por más de negocios la onda, ¿no? Era como mitad celular y mitad radio.
Ajá. Y radio, sí, cierto. Entonces todo el mundo usaba el radio para no gastar. Pero había farolazos ahí en Guadalajara que traían Todo los tres: mundo. celular, Viper y Nextel. ¿Cuántos parecían acá G.I. Joes? Pero vestidos acá como Luismi, ¿no? Sí. Entonces, ay, cabrón. Yo sí traía Nextel. Top Usábamos Sider para la chamba. Top Siler sin calcetines. Y decías, no mames, güey, ¿dónde estoy? Un lugar tan fresa que era Plaza del Sol en aquel entonces. Ahí les va otra connotación del teléfono que tenía. Los primeros módems eran por teléfono. Entonces, sí, claro. pues tú tenías obviamente que para conectarte en Zencar, ¿no? O en American Online. O en American Online, con tu disquito que te salía en la revista, muy interesante. Uh-huh. Ya te conectabas a esto, pero se ocupaba el teléfono con tu conexión a internet, se ocupaba. Entonces, si por algo llegaba tu hermano, tu mamá, tu papá y descolgaba el teléfono a otro lado, va ahí la conexión, pues. Entonces, te tenías que poner de acuerdo con toda la familia. Claro. Oigan, me voy a Sí. conectar a internet. Sí, exacto. Nadie levante, nadie diga, nadie hable. Respiren y pidan Santa María. Para una velocidad de 56K. Sí, era una... ¿Tú te acuerdas cómo era? ¿No se acuerdan cómo era descargar una foto para empezar una foto que se veía así como en... No sé, en pixeleadísimo. Pues sí, o sea, para dar como referencia cuál era la velocidad de 56K, me acuerdo que bajábamos una canción de 3 megas. 3 megas. La bajábamos en 2 o 3 horas. Una canción. Una imagen, un JPG, tardaba hasta 10, 15 minutos en bajarse. Y se bajaba una resolución rara, no sé cómo decirlo, como de mapa de bits así raro, que se vea como puntitos nada más o algo así raro, ¿no? Como si fuera de matriz de punto digital, ¿no? Así exacto, se iba formando de alguna manera. Y tú veías cómo se iba bajando así como por rayita hasta que se formaba y ya la tenías que guardar a huevo y la guardas en tu disquete y la chingada. Era una brutalidad. Y me salté otro paso interesante que es el teléfono con los fax, porque el fax fue una tecnología sumamente ligado al teléfono. Y estaba bien cañón porque, pues, te mandabas recados con alguien. O sea, casi todo el mundo obviamente lo usaba para el trabajo. O dibujos. Pero es lo que te iba a decir. O te mandabas dibujos, o te mandabas cosas acá, o era como el sexting ahorita, pero pues acá por el fax. Ahí te va esto, mija, mira, qué ojo. ¿De dónde creen que viene la palabra de vamos a echarnos un fax? No es cierto. La verdad es que sí era también un rollo, o sea, si había un fax en tu casa, que en mi casa no había, pero yo sí conocía amigos que tenían, también era el rollo de güey, con que ya no mandes fax, te vas a acabar el toner, cabrón. Es que era un dispositivo caro, güey. No y un papel muy especial, sí. Y al principio unos armatrostes así enormes, y cada vez fueron reduciendo su tamaño, pero yo en la primera agencia de publicidad que tuve por allá del año 2001, compramos un fax, que ya era chico, pero el tóner era bien caro, de comprar, muy caro. Sí, nosotros teníamos uno, porque mi papá faroleaba mucho con las altas tecnologías en su mente, que jamás lo usamos para nada. Ahí estaba y para nada lo usabas, para picar, para que saliera solo el papel, para absolutamente nada. Es que puedes sacar fotocopias también en el fax, puedes sacar fotocopias. Ah, sí, cierto. Entonces, que voy a hacer un trámite y, pues aquí le saco la fotocopia. Pero era muy caro y... Era muy caro, sí. Y poco práctico, pues, ¿no? O sea, digo, ¿Qué pasó? Pues está bien buena la plática, pero... ¿Sí? ¿Ya ¿Quieren seguir o ya? No, ya. Ya estuvo, ¿no? Ya llegamos al teléfono celular, señores. Sí. No, pues chida la plática. Pues sí, que nos digan qué bromas hacían, qué anécdotas tienen con los no los celulares, más bien con los teléfonos, los que son de nuestra generación. Y pues bueno. ¿Cuál es la pócima mágica del teléfono en los 80s que hoy no existe? Carmen. Ya era lo que dije al principio, porque solo quiero oír tu voz. A mí se me hacía, una manera de pues es que no tenías otra, ¿no? Te forzaba a socializar más como en persona que como ahora es todo atrás de una pantalla, ¿no? Entonces eso pues yo creo que tiene mucho que ver también con la personalidad que nos formó, o sea, toda esa tecnología que, sí aprecio mucho eso. ¿Tú qué onda? Para mí la capacidad de sorpresa era mucho mayor en el pasado, o sea, hacer una llamada, escuchar a una persona que tenía muchísimo tiempo que no escuchabas, toda esa parte era muy especial y hoy se nos hace, es más, hoy ni queremos recibir llamadas, es como de, si avientas una llamada sin que antes mandes un WhatsApp de te puedo llamar, ya es como una grosería, güey, o sea, ya es como,
Pero antes era súper padre recibir la llamada de tu tío que vivía en Estados Unidos, que no habías escuchado hace mucho tiempo, o si te contestaba la morra al principio, o si te contestaban en o un radio, amigo, ¿no? O un que amigo. te habla fulano, qué chido. Nomás para cotorrear de música, lo que sea. O sea, realmente era un placer que hoy creo que son de esos placeres que poco apreciamos. Muy bien. Totalmente. Bueno, pues no se olviden de darle like, picar la campanita. Hablarnos por teléfono. Marcarnos, échenme un bipazo. Tú sabes quién eres. Si nos quieren mandar un raspado como en la frágola, igual. Ándale. Un raspado de champán o lo que quieran. Raspado de cola. Todo. Ya, pues ahí nos vemos. El último programa que hubo. Gracias, Carlos. Bye. Bye.